Cordial saludo, estimados tutores y compañeros. Mi nombre es José Daniel Payares. Para esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que son las generalidades sobre los sensores remotos. Los integrantes de este grupo de trabajo son Dayana Gómez Bayona, Eliezer Noriega, Cristian López y Arles Gómez. Vamos entonces a hablar un poquito sobre lo que es la teledetección. Es un método que permite obtener datos por medio de fotografías, las cuales son ejercidas sobre la superficie terrestre. Los elementos que deben incluir este tipo de obtención de datos son básicamente seis, que es una fuente de energía, que es en este caso pues el sol. La cobertura terrestre sobre la cual vamos a aplicar las fotografías. Tenemos que tener nuestro sensor o nuestra plataforma. Tenemos también un sistema de recepción de datos, la cual van a almacenar toda esa información que va a venir del espacio. Vamos a tener un intérprete, ya sea visual o digital, por medio de un ordenador, y un usuario final que es el que va a dar provecho a este tipo de datos. La historia de la teledetección básicamente comenzó en 1947, cuando por primera vez se toma una fotografía espacial a unos 200 kilómetros de altura. En 1859, un hombre llamado Gaspar Félix obtuvo las primeras fotografías tomadas desde un globo. En la actualidad, bueno, ya muchas cosas han cambiado, ya se presentan herramientas poderosísimas y de gran alcance, como lo son los satélites, los cuales orbitan en la superficie terrestre. El desarrollo actual de la teledetección nos muestra que es básicamente utilizado por muchos países, ya que presenta muchas ventajas. La principal ventaja podríamos decir que es su gran alcance y su gran precisión en los diferentes ángulos de ataque que puede tener desde el espacio. Y lo otro es que también presenta una cobertura global de la superficie de la Tierra, una cobertura panorámica y homogénea, ya que podemos atacar diferentes zonas de la superficie terrestre en diferentes ángulos, diferentes alturas, para obtener una imagen más homogénea de lo que estamos buscando. Otra cosa también es que presenta una información multiescala y a diferencia de otros tipos de muestreo es poco invasiva y no destructiva, ya que son imágenes tomadas a un alto alcance de distancia. También puede que presente cierto tipo de desventaja sobre algunas regiones donde el cual el espectro no puede llegar, sobre todo a los polos. Entonces se utilizan otro tipo de herramientas como son los sensores ópticos electrónicos, los cuales permiten analizar cambios de temperatura y nos van a presentar otro tipo de datos. Otra ventaja también es la cobertura repetitiva, la cual nos permite, digamos, tomar diferentes fotografías en un periodo de tiempo establecido, donde al compararla vamos a analizar una gran cantidad de cambios y variaciones en la superficie terrestre. La ventaja que también tiene es que es una transmisión inmediata, ya que son en formato digital, se pueden transferir rápidamente por medio de una red. El espectro electromagnético va a ser muy importante, ya que van a ser una serie de bandas y de radiaciones electromagnéticas las cuales vamos a captar y vamos a plasmar en una fotografía. De esta manera entonces se domina el espectro electromagnético. Bueno, los términos y unidades de medida que se utilizan, sabemos que bueno, son la magnitud absoluta y las magnitudes relativas. Esto nos van a permitir analizar y por medio de unos cálculos mirar la forma más precisa de poder tomar las fotografías del espacio. Ahora, el dominio solar del espectro es algo muy importante porque nos va a permitir analizar directamente muchos rangos de longitudes de onda desde el espacio, los cuales nos van a permitir observar y calcular la mejor forma de tomar la fotografía en diferentes lugares. Esto lo podemos utilizar para analizar y calcular el flujo incidente, que se puede analizar o descomponer en tres puntos, que es el flujo reflejado, el flujo absorbido o el flujo transmitido. Ahora, para medios para obtener las firmas espectrales, bueno, básicamente vamos a tener cuatro, que es medirla con un radiómetro, extraerla de una biblioteca espectral, simular mediante modelos físicos o extraer una imagen con la debida resolución. Esto hace referencia a ciertos lugares donde ya se tienen datos de cómo tomar el espectro, ya que datos que ya están establecidos, ya sea por un instituto o por algunas otras personas que ya lo hicieron, o podríamos hacerlo manualmente por medio de un radiómetro.
El comportamiento espectral de la vegetación es algo que se va a analizar muchísimo, sobre todo en el tema ambiental, ya que vamos a poder analizar las características y los cambios de la vegetación en ciertas zonas de la Tierra, donde vamos a poder analizar la acción del medio humano en la tala de árboles, la forestación y todo este tipo de cosas. Ahora, el suelo en el espectro óptico también es un factor muy importante porque es básicamente lo que se va a analizar. Vamos a analizar básicamente peculiaridades de la especie, crecimiento de la densidad irregular, alteraciones de las pigmentaciones, alteraciones del ciclo, de diferentes ciclos, los cuales nos van a permitir analizar el cambio que se ha venido presentando en este, ya sea por actividades antrópicas o por simplemente variaciones por diferentes agentes naturales. Y para finalizar también tenemos el dominio del infrarrojo térmico, lo cual es una herramienta que está siendo muy utilizada, sobre todo para calcular las corrientes marinas, para analizar las temperaturas y los cambios que se han venido presentando en los polos, en diferentes zonas de la Tierra. Y se pueden asociar estos datos con ciertas actividades humanas para determinar si son cambios naturales o son cambios que han venido siendo ocasionados por el ser humano. Bueno, no siendo más, me despido. Mi nombre es José Daniel Payares. Espero que haya sido de agrado esta exposición. Que tengan buen día.